tiempo y que Él sea el que lo dirija y que los pensamientos y lo que aquí se hable sea su palabra, no filosofías humanas, no huecas sutilezas, sino su palabra, que es la que tiene que prevalecer. Vamos a orar. Ahí donde está, yo te voy a pedir que oremos para que Dios pueda obrar en esta mañana, en este programa. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites llevar a cabo el programa Pescadores de Vidas. Te pedimos, Señor, que todo esté bien, el fluido eléctrico, la parte técnica, todo, Señor, que tú me des sabiduría de lo alto para que predique tu palabra, Señor, y aquí quede abolido cualquier pensamiento humano, cualquier filosofía humana, Señor. Que seas tú hablando a través de mi boca este día. Pon de nuevo brío para que tú obres. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos permites predicar tu palabra, el evangelio. Que las personas que aún no te conocen lleguen al conocimiento de la verdad, Padre. Que ellos puedan ser sanos de la lepra del pecado, de todo aquello que no te agrade, Señor. Ellos puedan decirle no al pecado este día y sí a Jesucristo, a la salvación, a ese plan perfecto que tú diseñaste, enviándolo a Él a morir en la cruz, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado, Señor. Te dejamos en tus manos este tiempo y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y para quienes vienen sintonizando el programa Pescadores de Vidas, buenos días, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Yo les voy a aconsejar que busquen su Biblia, si la tienen impresa, búsquenla, o si la tienen descargada en su celular, puedan descargar la versión de Reina Valera de 1960 para que llevemos la lectura juntos. El programa anterior miramos el tema, se llamaba Vida Eterna o Muerte Eterna, parte 1. Hoy vamos a ver la parte 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema? Vamos a irnos al libro de Marcos capítulo 15, versículos del 6 al 10. Vamos a leer Marcos capítulo 15, versos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Ahí podemos ver nosotros que estaba Barrabás a un lado, Jesucristo a otro lado, y los sacerdotes, como le tenían envidia, lo entregaron para ser crucificado a las autoridades romanas. Allí podían ellos decidir entre Barrabás o Jesucristo. Y por la persona que se decidía, ese día se iba a dejar en libertad, y al que quedaba lo iban a crucificar. Poncio Pilato se resistía. Poncio Pilato se resistía porque no hallaba un motivo contundente y convincente para poder crucificar a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Pilato analizaba y decía: ¿por qué quieren crucificarlo? ¿Por qué este hombre inocente que no tiene un delito, y Barrabás que era homicida? A Barrabás lo querían dejar libre. Allí prácticamente era vida o muerte. Pero los sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo querían crucificar a Jesucristo.
Ellos no creían que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido. Ellos no creían que lo que Jesucristo decía era la verdad. Ellos esperaban el Mesías diferente, de una realeza. Esperaban que el Mesías viniera siendo libertador diferente, como lo cual fue David, que peleó con las multitudes, con diferentes pueblos, como lo cual fue el libertador Moisés, que los liberó de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Pero no le creían a Jesucristo. Él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino por el pueblo de Israel, por los hebreos. Y los sacerdotes de aquel tiempo no le creían. Los religiosos de aquel tiempo no le creían. Y ahora es igual. Nosotros predicamos a Jesucristo y los religiosos no creen. Los religiosos creen que ellos van a ser salvos por seguir sus preceptos religiosos. Ellos creen que van a ser salvos por lo que la religión les dice que tienen que hacer para poder llegar a ser salvos y obtener la vida eterna. Nosotros en vida decidimos si decirle sí a la vida o no a la vida eterna. Porque la vida es eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver ahí que las multitudes fueron incitadas por los sumos sacerdotes para que gritaran Barrabás. En ese día se estaba definiendo quién de los dos iba a vivir, si Barrabás o Jesucristo. Pero los sumos sacerdotes, los sacerdotes de las sinagogas, de los religiosos, incitaban a las multitudes, griten Barrabás, para que dejen libre a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Lo que los sacerdotes no sabían, que el hecho de que crucificaran a Jesucristo ese día iba a marcar la historia de la humanidad. Ese día se iba a definir la eternidad del humano. Ese día iba a ser vencido Satanás. Ese día iba a ser vencido el pecado. Ese día iba a ser vencido el mundo en una cruz. Pero ellos, los sumos sacerdotes, pensaban que le estaban haciendo un daño a Jesucristo con crucificarlo. Ellos querían verlo muerto. Ellos ese día se querían deleitar con ver crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Porque Satanás andaba incitando a la humanidad para que gritaran Barrabás. Para que gritaran, dejen libre a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Yo te hago una pregunta a ti hoy, amigo y amiga. ¿Qué estás gritando tú hoy con tu vida? Dejen libre a Barrabás. Barrabás significa Satanás. ¿A quién estás siguiendo tú hoy? Estás siendo incitado por hombres religiosos que te digan Barrabás, que sigas a Satanás, al príncipe de las tinieblas. Y hay gente que cree que esto no es una verdad lo que se les predica y cierran su corazón a la verdad. Y su vida corre peligro porque no quieren abrir su entendimiento, no quieren abrir su corazón y decir: Jesucristo, yo quiero recibir ese regalo de la salvación. Tu vida dice a quién estás siguiendo hoy. Si estás siguiendo a Barrabás, al mundo, a Satanás, o estás siguiendo a Jesucristo. En aquel momento la multitud gritaba Barrabás, Barrabás. Ellos querían que Barrabás fuese libertado. Ellos querían ver muerto a Jesucristo, pero Él iba a resucitar al tercer día.
Esta gente ignoraba que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Ellos no sabían eso. Muchos de ellos ni siquiera se imaginaban que Jesucristo iba a volver a resurgir de la muerte, venciendo la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la palabra de Dios. Él venció la muerte. Él venció la muerte, resucitó al tercer día. En ese momento que estaban decidiendo quién iba a morir en la cruz, si Barrabás o Jesucristo, la humanidad se deleitaba como se deleita hoy en el pecado, como se revuelca hoy en el pecado. La gente disfruta pecar de los deleites que este mundo le ofrece: licor, droga, tabaquismo. En el caso de los hombres, mujeres, placeres. En el caso de las mujeres, muchos hombres, prostitución, lujuria, lascivia, pornografía, homosexualidad, bisexualidad. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu condición hoy? Tú puedes decir en tu mente: no, pero es que si a mí me tocara hoy elegir entre Jesucristo y Barrabás, yo creo que yo elegiría a Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Él fue crucificado de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Él quiso dar su vida por ti y por mí. Los que merecíamos morir en la cruz éramos nosotros. Nosotros, los que merecían morir en esa cruz ese día, eran los sumos sacerdotes, los que gritaban, a la multitud que gritaba: crucifíquenle. La multitud que gritaba: suelten a Barrabás. Esas eran las personas que merecían morir, porque eran los que habían pecado. Jesucristo no pecó. Él fue santo, limpio, perfecto. Pero la humanidad hoy en día endurece su corazón, su cerviz al llamado de salvación que Dios nos hace a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tú decides hoy, el día que tú mueras, tú decides dónde vas a pasar tu eternidad: si en el cielo, al lado de Dios, o en el infierno, separado de Dios, con Satanás y sus demonios. Dice la palabra claramente que los que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero serán lanzados al lago de fuego por una eternidad. Y lo único que nos condena a nosotros para ir al infierno es el pecado que mora en nosotros. Es lo único que nos separa hoy de Dios a los que no han creído en Jesucristo, en los que no han puesto su confianza en Jesús, es el pecado. El pecado es todo aquello que ofende a Dios. El pecado, todo aquello que es una desobediencia directa a nuestro Señor, a Dios Padre Todopoderoso. Él desea hoy que tú vengas al conocimiento de la verdad. Él desea hoy que tú te rindas por fe a los pies de Cristo y que no sigas gritando Barrabás con tus hechos, con tus acciones. Hoy hay tantas religiones que han aflorado en la humanidad, engañando a la humanidad para que la humanidad se vaya para el infierno. Tantas sectas religiosas que dicen: si ustedes no se reúnen conmigo, con nosotros, ustedes van a ir al infierno, condenando a la humanidad, contradiciendo la palabra de Dios. Muchos religiosos dicen: no, yo soy mahometano, yo soy budista, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. Y así hay un sinnúmero de religiones, preceptos de hombres que la gente está siguiendo
Porque la gente no quiere perderse. Mucha gente no quiere ir al infierno. Pero Jesucristo es claro cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Poncio Pilato le preguntó a Él: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y lo que le contestó Él: tú lo has dicho. Y no solo el rey de los judíos, Él es el rey de la humanidad. Él es el rey de reyes, señor de señores. Él fue coronado con una corona de espinas ese día. Ese día Él estaba siendo coronado con una corona de espinas que laceró su cráneo. Laceró su cráneo. Y la humanidad tenía que decidir, la multitud tenía que decidir ese día entre Barrabás o Él. Hoy tienes que tú tomar la decisión si vas a seguir al mundo, a Barrabás, a Satanás, o vas a seguir a Jesucristo. Si vas a seguir al camino ancho o al camino angosto, que es nuestro Señor Jesucristo. El camino ancho nos lleva a la perdición. El camino ancho nos lleva a la muerte. Dice la palabra de Dios que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Muchas personas creen que lo que están haciendo hoy es lo correcto, según ellos, pero no es lo que le agrade a Dios. Es importante que tú analices tu vida, cómo anda hoy, cómo estás hoy, y no te estés engañando. Me decía un señor, un muchacho, que yo le estaba predicando el evangelio. Me dice: a mí me gusta ir a la iglesia católica, me dice. Porque yo a la iglesia católica yo he ido hasta de goma. Yo a la iglesia católica he ido hasta bebiendo. Y ahí no me dicen nada. Eso es lo que él me manifestaba. No te engañes. A Dios nadie lo puede engañar. Te puedes engañar tú mismo creyendo que siguiendo X o Y religión vas a obtener la vida eterna. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Vamos a leer otros versos bíblicos que están en San Lucas capítulo 23 del 39 al 43. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 23 versículo del 39 al 43? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Le preguntó: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno de ellos lo injuriaba. Uno de ellos lo injuriaba, lo calumniaba, lo provocaba. El que lo provocó, el que lo injurió, ese día escogió la muerte eterna. El que lo injurió, el que le dijo: si en verdad tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese que le dijo esas palabras a nuestro Señor Jesucristo, escogió la muerte eterna ese día. Ese que le dijo esas palabras a nuestro Señor Jesucristo, escogió el infierno ese día.
La decisión es tuya. Ese malhechor, ese que estaba siendo crucificado con él, ese día decidió enviar su alma directo al infierno, porque lo injurió, no creyó, lo quiso provocar, lo quiso tentar. Si tú eres en el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, como quien dice, allí yo te voy a creer. En ese momento ese malhechor estaba haciendo como Tomás, que Tomás no creía que él había resucitado entre los muertos. Tomás, hasta que metió su dedo en las cicatrices de sus manos y pies y se metió su mano en su costado, hasta en ese momento Tomás se convirtió y se convenció que en realidad Jesucristo había resucitado. Pues este malhechor quería que Jesucristo le demostrara en realidad que era el Hijo de Dios, salvándose él y salvándolos a ellos. En ese momento, en el acto, nosotros los seres humanos así somos. Y allí va a ser el llorar y crujir de dientes cuando miren en una nube venir a Jesucristo con poder y gloria a traer su iglesia, a traer todo aquel que lo ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Muchos de los que ahorita gritan Barrabás con sus acciones y sus actitudes, ese día van a doblar rodillas. Ese día se van a rendir y van a decir: yo creo verdaderamente que tú existes, pero es porque ya lo están viendo, que viene en una nube con poder y gloria como juez a juzgar vivos y muertos. La decisión es ahorita. Ahorita tú tienes tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estaba viendo un reportaje que en Haití están empezando a cerrar iglesias. En Haití están persiguiendo a los guerrilleros, cerrando iglesias, matando cristianos. En México ya están empezando a cerrar algunas iglesias. De igual manera, hay personas malhechores, perversos, que andan persiguiendo la iglesia evangélica. Y así va a ir creciendo. A medida la maldad se vaya multiplicando en este mundo, la gente, las personas malas van a querer cerrar las iglesias. Esas bandas de delincuentes que no quieren saber de Jesucristo, no quieren saber de Dios a través de Jesucristo. Ese malhechor que injurió a Jesucristo ese día decidió morir muerte eterna, muerte eterna. Y el que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro malhechor sí le creía que era el Hijo de Dios. El otro malhechor sí creía que Él había venido a pagar y a perdonar todos nuestros pecados. Ese día este malhechor eligió vida y vida eterna a través de Jesús. Yo te hago una pregunta a ti hoy: ¿con cuál de los dos malhechores te identificas? ¿Con el que lo está injuriando, diciéndole si en verdad eres el Hijo de Dios? Ven, yo quiero verte, yo quiero que tú me vengas a traer, y hasta ahí yo voy a creer que eres el Hijo de Dios. ¿O vas a identificarte con el otro malhechor que le dijo: yo sí en verdad creo que eres el Hijo de Dios, y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Con cuál de los dos te identificas hoy?
Si tú te estás identificando con el que le dice, que Él cree y que se acuerde de Él cuando venga en su reino, estás diciendo sí a la vida eterna. Pero tienes que recibir ese regalo. Tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Tienes que arrepentirte de todo lo malo que tú hayas hecho. Tenés que arrepentirte y convertirte a través de nuestro Señor Jesucristo para que suceda una transformación espiritual en tu vida. Para que suceda una metamorfosis espiritual en tu vida. Esos cambios van a darse solo cuando hayas recibido a Jesucristo. A esta persona que yo le predicaba el evangelio, que él me decía que él podía ir a la iglesia católica de goma o bebiendo, yo le decía, el único que cambia la vida es Jesucristo. Es el único que transforma la vida. El problema del ser humano es que quiere primero cambiar él en su fuerza y después buscar de Jesús. Y es a la inversa. Tú tienes que venir así como estás. Dice, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tú tienes que decidir hoy con cuál de esos dos malhechores te identifica. Con el que lujurió o el que le creyó que era el Mesías, el Hijo de Dios, y le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Eso se llama fe. Cuando yo creo a futuro, cuando yo creo que un acontecimiento va a suceder a futuro, se llama fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro, como José Peralta, que Jesucristo va a venir un día a traer su iglesia. Yo estoy seguro que el día de mañana que yo parta de esta tierra, voy a ir a pasar una eternidad al lado de Dios en el cielo. No por lo que yo hago o deje de hacer, sino por lo que Jesucristo ya hizo por mí y por ti en la cruz del Calvario. Lo único que te da un lugar en el cielo es depositar tu fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Este malhechor le dijo sí a la vida. El otro le dijo sí a la muerte. ¿Con cuál de los dos te identificas tú hoy? Yo te pregunto hoy. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no quiere que nosotros lleguemos al cielo sacando pecho. No, yo merezco estar aquí porque yo en la tierra, yo le daba de comer a los pobres. Yo era buena persona. Yo predicaba, yo aquí, yo allá. Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que haya un corazón constrito y humillado. Y Él no lo desecha. Tú tienes la oportunidad hoy de rendirte a Jesús y seguir el ejemplo de ese malhechor que en la agonía de la muerte Él creyó. Él no hizo buenas obras. De repente lo que él andaba haciendo era robando o matando. En aquel tiempo romano, cuando crucificaban a alguien, es porque era alguien que hacía cosas abominables, cosas fuertes. Y fue contado con los pecadores, dice la palabra de Dios. Él fue colgado en una cruz como cualquier malhechor. Como cualquier malhechor, Él fue colgado en la cruz. Como que era un ladrón, como que era un homicida. Él
estuvo dispuesto a pagar esa deuda de pecado por la humanidad entera. No solo murió por ti y por mí, sino por toda la humanidad entera. Y lo único que tenemos que hacer es creer en ese sacrificio en la cruz. Es lo único. Él no te pide otro requisito más para darte la vida eterna. En el momento que tú vienes y depositas tu confianza en Jesucristo, el Espíritu Santo te sella. Pasas de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura. Él te ofrece la vida hoy, eterna. Yo te voy a pedir que allí donde estés, cierres tus ojos, inclines tu rostro y digas a continuación esta oración de fe. Señor, yo reconozco que he pecado, Señor. Yo reconozco que te he ofendido con todas mis acciones, con todas mis actitudes. Pero yo creo fielmente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo recibo hoy en esta mañana en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero cenar con Él en mi corazón. Quiero ser sellado por el Espíritu Santo. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo parta decir presente, Señor, en las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por haberlo enviado a morir en la cruz y haber derramado su sangre preciosa y habernos limpiado de todo pecado, Señor. Gracias por la vida eterna que me estás regalando esta mañana, este día. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe hoy, has pasado de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura, y hay fiesta en el cielo. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y hoy más de alguna persona recibió a Jesucristo. Hay fiesta en el cielo para su honra y gloria. Y a continuación vamos a tener esta alabanza que sea edificación para nuestra vida. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh,
me perdona, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación, que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, damos gracias, damos gracias. Y no vamos a callar, y no vamos a callar. Tu amor valió la pena, todo el dolor. Hay una generación que honra tu sacrificio, Jesús. Hay poder en la sangre, sí, de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Ese poder sobrenatural, ese poder que de todo podemos disfrutar de ese poder. Lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra fe en Él como nuestro Salvador personal y empezar a disfrutar de esos pastos delicados que Él nos ofrece. Pasar de ser creación a ser hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pasar de ser un cabrito a ser una oveja. Eso es lo que Dios desea de nosotros. La oveja está sometida a una autoridad de un pastor.
El cabrito no, el cabrito anda ahí haciendo lo que a él le parece mejor. Y nosotros tomamos esa decisión, si ser oveja o ser cabrito, si ser hijo o ser simplemente creación de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe en Cristo. Y nosotros como creyentes no debemos de avergonzarnos del evangelio. Debemos de predicar el evangelio día a día. Aprovechar el tiempo porque los días son malos. Estamos viviendo tiempos difíciles. La carencia, las cosas van en ascendencia, en precio. Toda hay una carestía. Y nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca porque el Apocalipsis está cumpliendo cada día. La profecía del Apocalipsis se está cumpliendo y nosotros como obreros de Dios debemos de aprovechar el tiempo predicando el evangelio. Satanás no quiere distraer como pueblo de Dios en cosas temporales, en el materialismo. Es cierto, tenemos que trabajar, debemos de trabajar porque dije que el que no trabaje no coma. Pero el problema es que muchas veces nos afanamos. ¿Y saben cuál es el afán? El afán es estar preocupado y estar trabajando. Estar con aquella preocupación y estar trabajando. Olvidarnos de darle el primer lugar a Dios. Olvidarnos de darle el primer lugar a Dios. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas en la mañana, hermano y hermana? Leer la palabra, orar, escuchar música cristiana. ¿Qué es lo que tú haces primero? O irte a hacer las labores de trabajo. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú te encuentras con alguien? ¿Cuáles son las pláticas que tú estableces con esa persona? ¿De fútbol? ¿De política? ¿De trabajo? ¿Qué es lo que gira alrededor de esa conversación? ¿Cuáles son las amistades que tú tienes hoy? Habemos personas que decimos ser cristianas y somos amigas de personas del mundo. No, yo soy amigo de fulano porque él me apoya. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio te apoya? ¿Al precio de que tenés que agarrarle una cerveza y tomártela con él para agradarle? ¿A qué precio? Dice que cualquier amistad con el mundo se constituye en enemistad para con Dios. Y yo no te voy a decir que no le hables a las personas, porque tenemos que hablarle para poderles predicar el evangelio. Pero que no sea ella la que te influya a ti, sino tú influenciarla a ella. Como ese sumo sacerdote, que los sumos sacerdotes estuvieron influenciando a las multitudes para que gritaran Barrabás, Barrabás, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. ¿Qué voces estás escuchando tú hoy, hermano y hermana? ¿Cuál es tu motivación hoy? Nosotros un día le vamos a dar cuenta a Dios qué hicimos durante estuvimos en este cuerpo, si aprovechamos el tiempo predicando la palabra, a tiempo y fuera de tiempo.
Dice que el que gana almas es sabio. Si tú quieres ser sabio, tienes que ganar almas para Jesucristo, predicando el Evangelio. Es que yo no le predico el Evangelio porque me da pena. ¿Qué va a decir de mí? Habemos personas que no predicamos el Evangelio porque somos penosas, decimos. Y la pena es orgullo, y el orgullo es pecado. Nadie es más que nadie. Yo no he visto a alguien con 3 brazos, con 3 piernas, con 2 cabezas. Todos somos seres humanos. Y Romanos 3:23 es claro cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos estamos en igual condición. Y la verdad es que si no nos arrepentimos en vida, vamos a pasar una eternidad separados de Dios en el infierno. Y nosotros como creyentes que ya conocemos del Evangelio, somos los responsables de predicar el Evangelio a las personas. Somos, como dice Pablo ahí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él, al judío primeramente y también al griego. A todo mundo tenemos que predicarle el Evangelio. Dios no hace acepciones de personas. Todos necesitamos de esa salvación. Algunos dicen no al Evangelio. Algunos dicen sí al Evangelio. Muchos son los llamados, dice la palabra, pocos los escogidos. Pero nuestra responsabilidad como creyentes, como obreros, como soldados de Jesucristo, es alcanzar almas para Él. Es alcanzar almas, no callar esa gran verdad. Ayer se dio un acontecimiento a nivel de Honduras y parte del mundo latinoamericano, con la condena del expresidente Juan Orlando. Él fue condenado culpable, no le han dado la condena todavía, pero fue sentenciado culpable. Culpable por los 3 cargos que le imputaban de conspiración. Esta persona estaba devastada ayer. Nosotros como seres humanos somos los arquitectos de nuestro propio destino. Nosotros somos los que decidimos qué va a suceder con nuestras vidas a futuro. Si tú empiezas a hacer lo malo, vas a cosechar lo malo, porque lo que el hombre siembra cosecha. Si tú empiezas a sembrar lo bueno, vas a cosechar cosas buenas en tu vida. Y la manera que nosotros debemos de sembrar lo bueno es evangelizando a las personas. Ayer la sociedad hondureña estaba dividida, unos a favor, otros en contra, pero eso no sirve de nada. El hombre ya fue sentenciado culpable. Solo le hace falta que le den la condena, que se supone que lo van a dar aproximadamente como el 26 de junio de este año. Bueno, Dios es el juez justo y Él lo sabe todo y lo conoce todo. Él sabe lo que va a suceder, cuántos años le van a dar, si le van a dar cadena perpetua o no. Pero eso se va a encargar la ley de Estados Unidos de establecer eso. Ahora vengamos a la ley divina, a lo que Dios quiere con nosotros. Jesucristo ya vino como Salvador, como Redentor, pero Él un día va a venir como juez a juzgar a vivos y muertos. Él ya no va a regresar como un Salvador, va a regresar como un juez a juzgarnos. ¿Cómo te va a encontrar a ti?
¿Cómo te va a encontrar a ti haciendo la voluntad de Él aquí en la tierra o haciendo tu propia voluntad? ¿Cómo te va a encontrar a ti? Porque si Él te va a encontrar haciendo lo que tú quieres hacer, no sé cómo te vaya a ir. No sé. La salvación es un regalo y Dios ofrece galardones y coronas a todos aquellos que hacen su voluntad y predican el evangelio y hacen su obra aquí en la tierra. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no seamos egoístas. Prediquémosle el evangelio a las personas para que las personas no vayan a morir en una eternidad separados de Él en el infierno. Nosotros en cualquier momento partimos de esta tierra, morimos físicamente. Lo más seguro que nosotros tenemos es la muerte física. No, pero es que yo estoy joven, dicen algunos. Ahí no existen los accidentes. Alguien no te puede arrebatar la vida. Entonces tienes que estar preparado tú. Tienes que prepararte. La manera que tú te puedes preparar para la muerte no es comprando un seguro de vida en un banco X o Y. La manera de estar preparado para la muerte es habiendo recibido a Jesucristo en nuestro corazón antes de morir. La decisión es tuya hoy. La decisión depende de ti. Nadie puede hacer nada por ti si tú no decides sí a la vida y no a la muerte. Yo decidí hace ya 38 años, 37 años, perdón, de decirle sí a la vida. Porque deposité mi confianza en Jesucristo. Y lo que le pido a Dios es que Él me permita hablarle a las personas del evangelio. Que yo aproveche el tiempo predicando las buenas nuevas de salvación. Hablándole a las personas que hay esperanza para su vida. Y que la esperanza para su vida se llama Jesucristo de Nazaret. Hermano y hermana, cada día ahí tienes tu celular. En vez de estar compartiendo fotografías, ¿dónde andás? O de estar presumiendo qué estás comiendo o en qué parte del mundo estás. Mejor predícale el evangelio a las personas. Comparte la palabra de Dios, mándale un verso para que esta persona llegue al conocimiento de la verdad. Aprovechemos esta herramienta, que esta herramienta la tenemos en la mano no para estar pecando, sino para estar edificando a las personas. Mandándole versos bíblicos, preguntándole cómo está, qué tal de salud. Debemos demostrar ese amor que Jesucristo tuvo por nosotros, ese amor genuino que Él nos demostró en la cruz, dando su vida por nosotros. Nosotros tenemos que demostrarle a las personas que las amamos, y la manera de demostrarles que las amamos es evangelizándolas. Esa es la manera. Y si no quiere escucharte, ora por él o por ella. Ora, pídele a Dios para que le abra el entendimiento y pueda recibir a Jesucristo en su vida. La vida en Jesús es diferente. Hay personas que dicen que la vida en Jesús es aburrida, creen que es aburrida. Otros creen que la vida en Jesús es dura. Y esa es una mentira del diablo. La vida en Jesús es diferente, es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza. La vida eterna, tú puedes construir el destino eterno a través de Jesucristo. Seguir el camino de la verdad o seguir el camino de la mentira. Satanás, el padre de la mentira, que anda engañando a la humanidad, le ofrece dinero, le ofrece placeres y los engaña, los esclaviza al pecado para llevarle sus almas al infierno. Él anda como ladrón
como león rugiente viendo a quién devorar. Él quiere llevarse la mayor cantidad de almas al infierno. Pero nosotros como obreros de Dios somos los llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar para que Dios obre en medio de nosotros y nos ponga ese querer como el hacer para predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, sin excepción de hacer persona, sino a todo, no importa color, raza, nosotros debemos de predicar el evangelio a todo mundo. Vamos a orar para que Dios use nuestra vida. Padre, gracias Señor por este día, por esta mañana. Gracias por el programa Pescadores de Vida, Señor. Gracias Señor porque tú usas este programa para que llegue a la intimidad del hogar de las personas y que muchos conozcan de Jesucristo y puedan recibirlo en sus corazones como Salvador personal. De igual manera, animar a los hermanos y hermanas para que prediquemos el Evangelio, que no callemos esta gran verdad, que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para el que cree. Padre, gracias Señor por haber enviado a Jesucristo a morir por todos nuestros pecados, Señor. Gracias por haberlo enviado a vencer la muerte, el pecado, a Satanás y al mundo, Señor. Te agradecemos, Señor, por este día, por esta mañana, y te pedimos, Señor, que nosotros podamos seguir adelante con fe en ti y que esperemos la venida tuya vigilantes, no durmiendo como los demás, sino siendo vigilantes, Señor, para gloria de tu nombre. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado sintonizando el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Ahí está el WhatsApp 96 31 82 90 para que ustedes manden sus peticiones de oración. Y nos miramos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta